Hola, ¿qué tal? Soy el profe Gus y este es un nuevo video. En esta ocasión voy a mostrarles cómo utilizar la congruencia de triángulos para, en este caso, demostrar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Nuestras hipótesis son las siguientes. Nos vamos a escribir las hipótesis, que es con lo que vamos a partir para poder demostrar que el triángulo ABC es isósceles. Entonces, nuestras hipótesis son que el segmento DF es perpendicular, su símbolo es una T invertida, significa que sea perpendicular al segmento AC. Entonces aquí, como son perpendiculares, se forma aquí un ángulo de 90 grados y es la notación del ángulo recto. Por otro lado tenemos también que el segmento EF es también perpendicular al segmento, en este caso, BC. Y por lo tanto también se forma aquí un ángulo recto. Otra hipótesis que tenemos es que que el segmento AD es congruente. Símbolo de congruencia es el signo igual y arriba del signo igual una tilde, significa que es congruente al segmento BE. Entonces el segmento AD congruente con el segmento BE. Normalmente en algunos textos le van poniendo aquí unas líneas como si fueran de corte, pero indican que estos dos segmentos son congruentes. Y también tenemos que el segmento AF, este que está aquí en horizontal, es congruente con el segmento FB. Y aquí le vamos a poner dos líneas de este estilo para indicar que AF y FB son congruentes. Una línea sobre AD y una sobre BB para checar que estas dos son congruentes. Y tenemos nuestros ángulos rectos. Usando nuestras hipótesis vamos a demostrar que el triángulo ABC es isósceles. En primera cuestión vamos a comparar los triángulos ADF y el triángulo FEB. Entonces podemos observar que tienen elementos en común. Por ejemplo, AD es congruente con BE, es una de nuestras hipótesis. Entonces tenemos un lado congruente, AD congruente con BE. También tenemos un ángulo congruente, un ángulo de la misma medida, que es precisamente donde los segmentos DF y AC son perpendiculares. Y el segmento BC con FE también son perpendiculares y forman ángulos de 90 grados. Entonces aquí tenemos ángulos con la misma medida. Entonces aquí vamos a llamar el ángulo alfa, a este de 90 grados, y este el ángulo beta, que también es de 90 grados. Entonces son ángulos con la misma medida, ángulos de 90 grados. Y también tenemos otro lado congruente, que es el AF y el FB. Entonces AF es congruente con FB. Esto lo sabemos porque es una de nuestras hipótesis. Y con esto obtenemos que el triángulo ADF es congruente con el triángulo FEB. Por el criterio
de congruencia lado, ángulo, lado, que abreviado es LAL. Y esa sería la primera parte de la demostración de que el triángulo ABC es isósceles. Ya tenemos que el triángulo ADF y el triángulo FEB son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Esto significa que también el lado DF y el lado FE son congruentes, ¿sí? Como los triángulos son congruentes, entonces el tercer lado que nos faltaba es congruente. Además, los otros pares de ángulos correspondientes, en este caso el ángulo X con el ángulo Y, tienen la misma medida, y el ángulo gamma con el ángulo Z también tiene la misma medida. O sea, todos los elementos de estos dos triángulos son congruentes, los ángulos y los lados. Con esto nos vamos a fijar en los ángulos X y Y. Tenemos que el ángulo X es de la misma medida que el ángulo Y. Y además de ser ángulos del triángulo ADF para X y de FEB el ángulo Y, tenemos que X y Y son ángulos del triángulo ABC, del triángulo más grande. Son de la misma medida, ya que pertenecen a triángulos congruentes. Esto significa que los ángulos de la base del triángulo ABC, entonces vamos a apuntar eso, los ángulos de la base del triángulo, usamos el símbolo de un triángulo ABC, son iguales. Y eso tiene que ver con las propiedades que tiene un triángulo isósceles. Aquí mismo en este video van a checar esas propiedades. Entonces aquí en el pizarrón tenemos el triángulo ABC, que es isósceles porque tiene dos lados iguales y un lado desigual. En este caso los lados que son iguales o congruentes son el lado AC y el lado BC. Entonces se utiliza la notación de congruencia, que es un signo igual y aparte una tilde arriba del signo igual, y significa congruente. Entonces aquí dice que el segmento AC es congruente con el segmento BC, que son lados de este triángulo. Y también tenemos que los ángulos alfa y beta tienen la misma medida, es decir, que son iguales. Y son opuestos a los lados congruentes. Entonces, tenemos el ángulo alfa opuesto al lado BC y el ángulo beta opuesto al lado AC. Entonces, esta es una propiedad muy importante en los triángulos isósceles, que los ángulos de su base son iguales. Y además son los que son opuestos a los lados congruentes. Una de ellas dice que si los ángulos de la base de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Y además los lados opuestos a dichos ángulos tienen la misma medida. Es decir, el ángulo X es opuesto al lado BC del triángulo ABC y el ángulo Y es opuesto al lado AC. Y como los ángulos son iguales, entonces estos lados AB y AC también son iguales. Por lo tanto, nuestro triángulo ABC es isósceles, que es lo que se quería demostrar.